¿Qué es la ira de Dios? Ese es un tema que muy poco se toca porque las personas oyen lo contrario. Lo contrario no. Las personas oyen algo que parece contrario. El común de las personas está acostumbrados a oír de Dios la palabra amor. Y las personas piensan, sí, Dios es amor, y el concepto humano que tiene de amor, la gente se imagina que eso es Dios. Ya hemos hablado cómo el ser humano trata de humanizar. Cuando no tiene el Espíritu de Dios, el ser humano ¿qué hace? Trata de humanizar a Dios. Como cuando una persona tiene un perrito, ¿sí? Tiene un perrito, ¿qué hace con el perrito? De tanto convivir con el perrito, trata de humanizar el perrito. Le quiere poner ropa, le quiere poner zapatos, lo trata como si fuera un ser humano. Incluso las personas que están alrededor, si preguntan por el perrito, dicen, ¿cómo está su hijo? Así. Porque el ser humano, lo que conoce con sus ojos, lo que ha visto, lo que ha experimentado, es únicamente el mundo de los humanos. El ser humano desconoce el mundo espiritual en modo natural. Entonces, sobre la ira de Dios, el común de las personas no conoce. Pero hoy esa palabra se repitió 3 veces. La ira, la ira, la ira. Incluso, no sé si se dieron cuenta, pero ya casi al final se nombra una población que experimentó la ira. Por aquí está. El versículo 19 dice, y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a la que trastornó Dios. Así dice, ¿no? Dice, para que se nombre, cuando se nombra Babilonia en la Biblia se está nombrando la grandeza del ser humano, la grandeza del hombre o la obra del ser humano, la obra del hombre. De esa manera se nombra Babilonia en la Biblia. Pero dice que será trastornada, así como Sodoma, como Gomorra, a quienes Dios trastornó. Así dice ese versículo 19, ¿no? Pero es terrible cuando uno medita sobre lo que Dios permitió o lo que Dios hizo más exactamente con esta población, con Sodoma, con Gomorra. Ahí bíblicamente aparece que se hayan cumplido, aparecen 2 juicios. El primer juicio que aparece es cuando, en la época de Noé, en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6, Dios, cómo Dios juzgó al mundo. Dios ya lo había juzgado. Y durante un periodo de aproximadamente 1000 años, el ser humano sabía que el juicio venía a la tierra. Más exactamente por 969 años, todos sabían que venía el juicio a la tierra. Dios puso el sello del juicio en un ser humano. Cuando este ser humano murió, inevitablemente se desató el diluvio, porque el sello del juicio estaba puesto sobre él. Cualquiera que lo conocía sabía, al pronunciar su nombre, Dios ya lanzó a este mundo. Así como lo que dice aquí de la ira en relación a Sodoma y Gomorra, que fue el segundo juicio que nosotros vimos que Dios ejecutó sobre una población. Así como fue con Sodoma y Gomorra, ciertamente así será el tercero. Pero el tercero, ¿cómo será? Será así como el primero en todo el mundo. El primero fue en todo el mundo. El segundo aparentemente fue en 2 ciudades, Sodoma y Gomorra. Pero realmente ese segundo está representando lo que le acontecerá a toda la humanidad en el tercero. Ya se aproxima. Ya sabemos que el tercero, ¿por qué viene con la ira aumentada? Normalmente cuando alguien está estudiando y de pronto alcanza a desarrollar una habilidad, podemos ver cómo en lo que esté ejecutando su habilidad, aquello se eleva de una manera no multiplicativa, sino exponencial. Matemáticamente hablando no se duplica, triplica, no, sino se multiplica por el mismo valor. Por ejemplo, si era 10, al ser elevado al cuadrado, se multiplica por 10. Eso es aumentarse de una manera exponencial. Entonces, lo que se aproxima
Es lo que se vivió con Sodoma y Gomorra, pero de una manera exponencial. Será en toda la tierra. Y Dios dijo cómo será, ya aparece cómo será esa última vez. Aparece hace poquito leímos Mateo capítulo 24. Y esa vez mencionamos que para conocer o entender lo de las vírgenes es necesario conocer el capítulo 24. Lo de las vírgenes ya aparece en el capítulo 25. Ahí en el capítulo 25 se habla de 10 vírgenes, representan a toda la humanidad. Toda la humanidad como considera estar con Dios. Algunas personas dicen no ser cristianos, algunos dicen ser cristianos, la gran mayoría dice ser cristianos. Pero sea que las personas digan que no son cristianos o que no se creen más bien en otra literatura que no sea la Biblia o sea lo que sea que una persona tenga como religión, todo el mundo dice creer en Dios. Todo el mundo, hasta los que se dicen ateos, cuando miramos son los más religiosos. Ya sobre esto hicimos un video explicando por qué los más religiosos son precisamente los ateos. El origen de los ateos, ¿cuál es? Algo que les sucedió que fue doloroso y le echaron la culpa a Dios. Entonces, de esa manera, cuando crecieron, ya querían, cuando se hicieron adultos responsables, entre comillas, ya que hicieron entonces desbaratar, dañar todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, ¿a dónde se afiliaron? Su corazón se unió fácilmente con otras personas que tienen el mismo corazón. Los que tienen corazones similares se atraen, porque hay, por ejemplo, pandillas. Las pandillas están conformadas por personas que tienen los mismos intereses. Hay pandillas en algunos países que han sido pandillas que se han caracterizado por hacer hurtos, por robar. Esa es como la característica de la mayoría de las pandillas, pero hay otros países donde las pandillas se caracterizan por hacer maldades terribles. Hace poco supe de una pandilla que robaba, pero mataba a las personas. O sea, no los dejaba vivos, sino le quitaba a las personas sus bienes, desocupaba todas sus propiedades, los torturaba y los mataba. O sea, ya después de que les iban a sacar su casa, les iban a hacer firmar papeles y todo eso, no los dejaban vivos. O sea, los torturaban y les causaban gran dolor para que las personas entregaran no solo el dinero que llevaban en su bolsillo, no solo para que dieran la clave del cajero y dieran su tarjeta, no, sino también los torturaban para que entregaran sus casas, sus vehículos, así, para que hicieran todo lo necesario para tramitar sus propiedades. Pero una vez que hacían esto con las personas, los mataban, no los dejaban vivos. Y no solo eso, sino que los partían. Aquí en Colombia se usa una expresión que es los picaban, así como en el matadero pican así los huesos, así de esa manera. Lo que sé que lo que estoy diciendo de pronto puede ser sensible para algunas personas. Bueno, ciertamente estoy acostumbrado a escuchar ese tipo de expresiones. Ya saben, cuando recibí la salvación yo vivía en Medellín. Medellín es una ciudad que se caracterizó por una violencia extrema en ese sentido, sicariato, prostitución, drogadicción y ese tipo de cosas. Es la ciudad donde recibí la salvación. Quiero que todos en esa ciudad reciban la salvación, sí, porque es la ciudad donde vi la luz, sí, donde gracias a Dios conocí el Evangelio. Pero ciertamente de pronto usé un vocabulario que pudo ser muy fuerte o herir susceptibilidades. Si se imaginaron lo que describí, pues pudo haber sido así. Ahora que se aproxima el fin, ya se aproxima el fin. El corazón del ser humano, ¿cómo es? Corazón del ser humano busca a los que son iguales a él. Dice la Biblia que nuestro corazón es engañoso y perverso. Entonces, cuando hay pandillas que hacen determinados actos delincuenciales, ellos se unen porque tienen un mismo corazón. Una vez estaba trabajando eh, eh, en un conjunto residencial. Y trabajando en ese conjunto residencial, recuerdo que habían 5 niños. Esa cena es especial porque recuerdo que llegué a escuchar a las madres de estos 5 niños. Las madres de estos 5 niños estaban diciendo, escuché primero a una y ella hablaba con odio de los otros niños, no hablaba con odio de su hijo,
Ciertamente sí, pero más de los otros, diciendo que los otros habían convertido en alcohólico a su hijo. Después llegué a escuchar a una de las madres de los otros. ¿Qué creen que había en el corazón de esa madre? Que su hijo había sido convertido en alcohólico por los otros amigos, los otros 4 amigos de él. Eran 5 amigos, todos ¿qué característica tenían? El menor de ellos tenía 9 años. El menor era un niño muy pequeño, 9 añitos. Y el mayor de ellos, de este grupo de amigos, tenía 13. Eran niños, el más grandecito pues ya era un adolescente, pero eran niños, todos en total realmente eran niños, pero todos ya tenían problema de alcoholismo. Y los padres tenían mucho dinero, pero los padres que tenían mucho dinero, uno estaba echándole la culpa a los padres de los otros, que porque habían criado así a sus niños y que por eso habían corrompido a su niño. Pero cuando conocí a la mamá del niño 2, ella pensaba igual. Cuando escuché a la mamá del niño 3, ella pensaba igual, que el niño de ella era el bueno y que los malos, ¿quiénes eran? Los otros 4. Cuando conocí a la cuarta y a la quinta, cada mamá y cada padre pensaba, estos 4 niños corrompieron al mío. Pero si hubiéramos hecho grabaciones, todos estaban pensando exactamente igual. Los corazones normalmente se atraen con un mismo, los corazones que tienen una misma afinidad se atraen. La ira de Dios, ¿sobre quién va a venir la ira de Dios? Porque ya se aproxima la ira de Dios. El ser humano, lamentablemente, ¿en quién ha creído? Su corazón, ¿dónde ha depositado su confianza? ¿Cuál es el mejor amigo de cada persona? Hago esta pregunta. Primer pregunta del día de hoy. No sé si alcancemos a hacer 2, pero bueno, por ahora una pregunta. ¿Cuál es el amigo más íntimo, el amigo más cercano de cada persona en el mundo? Cada persona en el mundo tiene ellos mismos, en sí mismo. El uno mismo, en sí mismo, nosotros mismos. Efectivamente, así como está el sí mismo, uno mismo, uno mismo. La persona con la que más hemos conversado en toda nuestra vida ha sido con nosotros mismos. Hemos sido nosotros contaminados. ¿Por quién hemos sido contaminados? Por nosotros mismos. ¿Cómo lo dijo nuestro Señor Jesucristo? No sé si todos quienes estén acá, si todos consideren el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento la palabra de Dios. De todo hay, ¿no? Entonces, es probable que aquí en ese momento haya alguien que considera, sí, el Nuevo Testamento, pero no el Antiguo Testamento, porque hay casos hemos visto, pero si una persona considera el Nuevo Testamento, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Puso un requisito para todo aquel que le quiera seguir. Dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Jesús dijo qué cosa es la que nos contamina. Por ejemplo, las mamás de estos niños que pensaban que contaminaba a sus hijos, los otros. El ser humano piensa así. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Ahora, cuando les conté la historia de estas 5 mamás, ¿ustedes qué piensan? ¿Estas mamás, cada una de ellas estaba en lo correcto? Sabemos que no, ¿no? Es evidente que no, porque lo que ésta pensaba, su hijo bueno y los demás le hicieron daño a su hijo, esta otra también pensaba así, esta otra pensaba así también, todas pensaban, mi hijo es el mejor de esos 5. Ciertamente mi hijo ahora es un alcohólico, pero entre todos esos 5, mi hijo es el mejor y quienes lo volvieron alcohólico fueron los otros. Así pensaba cada una de ellas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vemos la palabra, una palabra que casi no se encuentra, no sé si ustedes sepan, de que hay algo que en las redes, en YouTube, en TikTok, casi no se toca. La palabra que menos se usa. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Wikipedia, ustedes buscan definición de engañar. Ustedes ven que Wikipedia no se ha creado una página especial explicando qué es engañar, ni se han dado ejemplos. Pero toda la humanidad, ¿cómo está? Engañada. La Biblia llama la corriente de este mundo. Así, la corriente de este mundo, cuando nombré Wikipedia, estoy nombrando algo que fue hecho por la corriente de este mundo. Wikipedia fue hecho por personas que tienen el Espíritu de Dios.
No, Wikipedia forma parte de la corriente de este mundo. Entonces, cuando miramos así Wikipedia, curiosamente no tiene la definición de engañar. Lo manda a mirar otras cosas, lo manda a mirar timo, estafa, fraude, a mirar otras, dice, lo manda, lo referencia a que mire otras cosas, mira otras, pero ¿por qué no? O sea, es una palabra tan elemental, ¿no? Cuando decimos la palabra engañar, creo que todo el mundo la conoce, ¿no? O sea, nadie puede decir, yo nunca había oído esa palabra tan rara. Pero cuando les digo una palabra, por ejemplo, la palabra cantería, cantería. No sé si conozcan esa palabra. Aquí pregunto, ¿todos saben aquí qué es engañar y saben qué es cantería? ¿O cuál de esas dos palabras les parece más rara? ¿La palabra cantería o la palabra engañar? ¿Cuál de esas dos palabras es más rara? O sea, que no forma parte de su vocabulario cotidiano, o sea, que ustedes nunca la usarían o nunca la han usado. Cantería. La palabra cantería casi nadie la ha usado, casi nadie, o sea, nadie dice, ah, sí, yo estando esta mañana en la cantería, casi nadie, es una palabra que no forma parte de nuestro vocabulario activo, porque es una palabra que de pronto muchos la escucharon hoy por primera vez. Sí, sí, cantería es la menos utilizada. Cuando ustedes buscan en Wikipedia, ustedes buscan cantería y sobre esa palabra aparece la historia. ¿Qué es cantería? Cantería es el arte de labrar las piedras. ¿Sí? Sobre la cantería sí aparece. Cuando miramos bíblicamente, no en diccionarios humanos, sino bíblicamente qué es profanar, en la Biblia aparece, Dios fue el que usó esa palabra para referirse a que no se le debe hacer algo a Él profanándolo. ¿Qué decía? Cuando me hagan altar, no me lo hagan con piedras de cantería. O sea, no me lo hagan con piedras que han sido talladas o labradas por mano humana. Dios, ¿qué cosa aborrece? La obra de nuestras manos. Dios aborrece lo que sale de nosotros, lo que nosotros le queremos dar a Dios, como en la historia del copero y el panadero, si se acuerdan, ¿no? El panadero, ¿qué quería ofrecerle a Dios? Quería ofrecerle lo mejor que él sabía hacer. Como era un panadero, lo mejor que ese panadero sabía hacer era manjares. Los manjares de pastelería, ¿cómo se hacen? Se hacen con mucho trabajo. Toca amasar, aplastar, hacer tiras finas, luego darles forma, enroscar, cortar, sobreponer, ese tipo de cosas. Pero para Dios es abominable la obra del ser humano. ¿Por qué vino el juicio? ¿Por qué viene la ira? Se aproxima. ¿Por qué viene la ira? Precisamente porque el ser humano, ¿en quién ha confiado? ¿En quién ha depositado su confianza? En sí mismo. ¿Y cuál es el estuche que usa Satanás para engañar al ser humano? Hay un estuche, hay un disfraz. ¿Qué pensaba cada mamá? Ah, Satanás se disfraza de ese. Así, cada persona, esas mamás no son solo esas mamás son cualquier ser humano. ¿Dónde buscan a Satanás? Uy, esa persona, uy, el que asesinó, uy, en las noticias salió un señor que mató a su familia, uy, esa persona que asesinó serial con un rifle en Estados Unidos, así, y en un colegio, ay, niños inocentes, así, la gente busca al diablo señalando hacia afuera, ¿cierto? Satanás, el sí mismo. ¿Satanás desde dónde engaña? Desde adentro. Satanás no engaña de afuera hacia adentro. Satanás tiene una estrategia perfecta para engañar. ¿Por qué en Wikipedia sí aparece? Ya acabamos de mencionar. Wikipedia, ¿cómo está hecha? Conforme a la corriente de este mundo. Pero, conforme a la corriente de este mundo. Pero esa Wikipedia que le entrega información muy valorada por el ser humano, dice que es cantería, muestra fotos de que es cantería, el arte de labrar las piedras, cuando se hizo por primera vez, muestra todo sobre esa palabra que casi nadie conoce. Sí, pero Wikipedia no muestra nada, nada de una palabra, engañar. Bíblicamente, ¿quién es el dueño del engaño? Hay alguien que es el rey del engaño, el príncipe del engaño. Es más, el nombre de él es engañador. De otra manera, se puede llamar Satanás, el diablo, ¿sí? Así es. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 9 dice, esa serpiente antigua
que se llama Diablo y Satanás, la cual engaña al mundo entero. ¿El mundo entero sabe que está engañado? No, esas 5 mamás pensaban que estaban engañadas o pensaban que estaban en la verdad. Cada ser humano en este planeta Tierra cree que está en la verdad, pero lamentablemente, ¿quién le ha dicho la verdad? ¿La ha visto en la Biblia? De pronto algunas religiones, algunas denominaciones, más delicado aún, han sacado su propia verdad y la han tratado de acomodar a algunos versículos de la Biblia. Por ejemplo, hay doctrinas que se oponen. Hablemos de 2 doctrinas opuestas. Una doctrina que se hace llamar unitaria, ¿no? Unitaria. Y hay otra doctrina que se hace llamar trinitaria. Ninguna de las 2 palabras aparecen en la Biblia, ¿no? En la Biblia no aparece unitarismo o unicitarismo, no aparece, esa palabra no aparece en la Biblia. La palabra trinitario aparece en la Biblia, o trinitarismo, no aparece. Esas palabras no aparecen, son 2 doctrinas. O sea, ¿eso tiene algo que ver con la Biblia? Esas son doctrinas que algunas personas pensando de una manera, entonces después buscaron algunos versículos y ya, se casaron con esos versículos. Entonces, esa doctrina se casó con esos versículos y lo que esa doctrina habla, lo que esa religión habla, es sobre su doctrina. ¿Conocen el Evangelio? No, ni estos ni estos. Ni los que están en esta doctrina, ni los que están en esta doctrina. Ninguna doctrina, ninguna. Coloqué 2, por ejemplo, o sea, para que ahorita no se ofendan si alguien pertenece a una de esas doctrinas. Así como existen esa doctrina, existen otras doctrinas, otras. Existen muchas, muchas doctrinas. Pero ¿cómo se formaron todas las religiones, las diferentes religiones? Ya lo sabemos, porque tenían una idea de algo de Dios. ¿Y cómo lo sustentaron? Lo sustentaron con algunos versículos de la Biblia. ¿Con toda la Biblia? No. Cuando decimos con algunos versículos de la Biblia significa tuvieron que sacarlos de contexto. Por ejemplo, ya para finalizar, se nos acabó el tiempo, cuando nos damos cuenta que las religiones están engañadas. Vamos a hablar de 2 versículos ya para terminar. No, los vamos a parafrasear, no es necesario que los miremos. Uno está en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Ese versículo lo aman los que están bajo la ley. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Amén, gloria a Dios por la palabra de Dios. Pero ¿cómo lo leen? ¿Cómo lo lee una persona que está bajo la ley? Lo lee para condenación. Lo lee sacándolo de contexto. Cuando alguien, hoy precisamente en los comentarios, alguien me mandó ese versículo. Y cuando me mandó ese versículo, yo le mandé un versículo que está en ese mismo capítulo. Eso está, en ese versículo, ¿dónde está? En Primera de Juan. Primera de Juan, primera epístola, el apóstol Juan, aparte del Evangelio según San Juan, también está 3 epístolas, que se llama Primera Epístola de Juan, Segunda y Tercera. Entonces, en la Primera Epístola de Juan, el versículo que acabamos de mencionar está en el capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y la verdad no está en nosotros. Hace poco hicimos un video explicando ampliamente sobre qué es lo que quiere decir ese versículo. ¿Qué es lo que quiere decir ese versículo en relación al resto de la Biblia? ¿Cómo no niega la Biblia? Pero entonces, bueno, a esta persona que me mencionó hoy ese versículo, entonces le mandé un versículo que está ahí mismo, en el mismo libro de Primera de Juan. Está en el capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en Jesús, el que permanece en Jesús, esa persona no peca. Así dice, el que permanece en él no peca. Sí. Dice, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ya también explicamos en otro en vivo qué significa ver a Jesús. Ver a Jesús no se refiere a ver un crucifijo físicamente así, o ver físicamente así como ese crucifijo, pero verlo en carne propia. No está hablando lo que nuestra experimentación humana, humanizar, lo que el ser humano humanizando o conociendo por su experiencia considera que es ver, no. Ahí dice, el que peca no ha visto. Significa, no conoce en detalle la vida, la obra, qué es lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo, si lo hizo o no lo hizo. Eso significa ver. Cuando una persona conoce la obra de nuestro Señor Jesucristo, cuando sabe exactamente a qué fue enviado, Jesús dijo. Es más, hay personas que ni siquiera saben que Jesús vino porque fue enviado. Pero entonces, una persona que ha visto a Jesús es una persona que conoce, Jesús vino. ¿Jesús quién era? Dice en el principio, era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Así dice la Biblia. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Así dice la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo siendo Dios,
se hizo carne para meterse en medio de nosotros. Eso dice la Biblia. Entonces, eso que estamos diciendo ahorita es tan básico de alguien que ha visto a Dios. La mayoría de las personas, cuando dicen que creen en Jesús, se imaginan como el genio de la lámpara de Aladino. Ustedes conocen esa película, ¿no? Entonces ya varias veces hemos nombrado ese genio de la lámpara de Aladino. Es el Dios que el ser humano tiene en su corazón. ¿Cuál es el Dios que el ser humano tiene en su corazón? Un siervo. Alguien a quien le pueden, frotando la lámpara, sale y le pueden pedir, deme esto, deme esto, deme esto. ¿Por qué las personas se acuerdan de Dios únicamente cuando tienen problemas? ¿Por qué van a hablar así? Dios, dame, dame, dame. Dios no es el genio de la lámpara de Aladino. Pero Dios no me va a dar. Espere, no estamos hablando de si dar. La Biblia habla que sí. Si tu petición es conforme a su corazón. Dios no te va a dar algo para tu camino. ¿Mi camino? ¿De qué me está hablando? El ser humano, cuando no ha visto a Jesús, no conoce la Biblia, no conoce de Dios, no conoce el corazón de Dios. ¿Cómo así que mi camino? ¿Tener camino? ¿Usted de qué me está hablando? Yo lo que quiero es que me quite esta enfermedad, que me quite esta enfermedad. ¿Esa es la relación que usted tiene con Dios? Es que mi Señor Jesucristo, yo lo amo con todo mi corazón. Y ¿usted sabe él a qué fue enviado? ¿Cómo así que enviado? ¿A él quién lo envía? Uy, no, él es mi Señor. En la Biblia dice que él fue enviado. O sea, ver a Jesús, lo que estoy ahorita contando de una manera un poco jocosa, me he encontrado con personas que dicen amar a Jesús con su boca. No conocen nada, nada de Jesús. Lo único que conocen de Jesús, la palabra Jesús, pero el Jesús de su imaginación. No conocen lo que dice aquí en la Biblia de Jesús, no conocen nada. De pronto algún versículo sacado de contexto. ¿Por qué? Porque son conforme al corazón de sí mismos. No sé si sepan qué significa eso. Ya dijimos hoy, ese sí mismo es Satanás. Porque Jesús dijo, lo que contamina a nosotros es lo que sale de nosotros mismos. Entonces, ¿qué cosa nos contamina? Lo que sale de nosotros. Por eso la persona que tanto tiempo ha estado creyéndose a sí misma, a lo que se dice, esto está bien, esto no está bien, esto me gusta, yo creo que aquí me van a querer hacer eso, yo creo que aquí de pronto tiene malas intenciones, yo creo que aquí, no, mejor por este camino no cojo, esto me gusta, esto no me gusta. La ciencia del bien y del mal la implantó Satanás. Bueno, esto también no lo conocen. Muchas personas no conocen muchas cosas, pero cuando en la Biblia dice el que peca no ha visto a Jesús, no le ha conocido, no conoce a Jesús, no conoce. Jesús, ¿a qué persona les va a decir yo no conozco? Jesús hay personas a las que le va a decir yo no te conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad, yo no te conozco. El que peca no ha visto a Jesús, no le ha conocido. El que peca no conoce a Jesús. Eso que estoy diciendo, para muchos, la gran mayoría de quienes están acá, me atrevería a decir más del 90%, sé que ya es entendible y ya saben a qué se refiere. Pero tal vez para una minoría, tal vez un 10% de lo que estoy diciendo acá, les sonará como un lenguaje difícil de digerir. No se preocupen, tenemos varios videos en los cuales explicamos esto más en detalle. Aquí bueno, lamentablemente hoy condensamos muchas cosas una encima de otra porque íbamos a hablar de la ira de Dios. Entonces, ¿se aproxima? Sí, se aproxima. No tiene sentido, Ética, que te digamos cómo va a ser, ya, aunque bueno, ciertamente hoy mencionamos de qué manera, lo mencionamos rápido, pero no tiene sentido que hablemos de cómo va a ser el fin. El ser humano quiere saber el futuro. ¿Cómo va a ser el fin? Sí, nosotros ya sabemos cómo va a ser el fin, ya sabemos exactamente cómo Dios determinó el fin para este mundo, pero si tú quieres, no empieces por querer conocer el fin, no, empieza por querer conocer a qué vino Jesús. Eso es lo más importante. Cuando tú conozcas a qué vino Jesús, no te preocupes no te vas a preocupar por el fin. Sí, ya el fin a ti no te va a interesar. Es más, enamórate de este versículo que te vamos a decir. Si alguno está en Cristo, ninguna condenación hay. ¿Para quién no hay ninguna condenación? Para el que está en Cristo. Si tú todavía estás pensando, pero espere, termíneme de contar cómo es que va a ser el fin. Ya me preocupé. Ya me preocupé. Cuénteme cómo es que va a ser el fin. ¿Cómo va a ser el fin? Dígame. Porque, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya te estamos diciendo. Hay algo que tienes que hacer. Conoce exactamente a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cree la obra que Él hizo. Para que la creas necesitas conocerla. Aquí tenemos bastante material donde explicamos punto a punto, desde lo que está en Levítico, lo que está en el libro de Números, en Éxodo, qué significa
Cada capítulo lo hemos analizado. ¿Quieres ver a Cristo? ¿Quieres conocer a Cristo? Aquí tenemos material. Te darás cuenta que no hay musiquita sonando de fondo, ¿no? Aquí no estamos moviendo emociones. Aquí no queremos que tú te sientas bien, te sientas feliz y después decirte vas a tomar tu mejor ofrenda y la vas a dar a tu padre. No, aquí no estamos haciendo así. Aquí estamos sin musiquita de fondo. Estamos hablando directamente de la palabra de Dios. No tenemos ninguna intención, ninguna pretensión de que tú nos des algo. No, nosotros queremos darte algo. Dice la Biblia, hay más dicha, hay más gozo. ¿En quién? En el que da que en aquel que recibe. Nosotros no somos como las religiones que quieren recibir de ti. Así son las religiones, quieren recibir de ti. Nosotros no. Nosotros queremos darte algo. Solamente ten paciencia. La Biblia dice, el fruto del Espíritu es la paciencia. El mundo tiene paciencia para ver un partido de fútbol, pero para escuchar la palabra por 30, 40 minutos, se desesperan, les parece muy largo. Así, ten paciencia, ten paciencia. Si llegaste acá es porque Dios te permitió. Te invitamos a que mires el material que tenemos en YouTube. Allá nos llamamos igual, escrito está también. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Las personas que escuchando el Evangelio, escuchando la buena nueva, escuchando el juicio, la ira de Dios, de pronto están confundidos, no saben qué es o han escuchado algunas palabras, pero las han escuchado pronunciadas por personas que no tienen la salvación, por pastores o líderes de iglesias que hablan lindo, colocan música linda y finalmente piden plata. Permite, Padre, que las personas que llegaron acá, sepan que llegaron acá porque tú los trajiste. Aquí no queremos pedirles nada, aquí queremos darles algo. Lo que hemos recibido de gracia, eso mismo les queremos dar. Permite que lo puedan recibir. Haz lo que sea en sus corazones, ya que les permitiste llegar acá, haz lo que sea en sus corazones para que lo puedan recibir. Hemos orado y todo te lo hemos pedido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.